Hola amigos de YouTube, de nuevo estamos aquí, ahora para hablar de las medidas tomadas por el gobierno en materia de locación, sí, de alquileres. Quédate con nosotros en Walter Gómez TV que vamos a contar de qué se tratan esas medidas. El decreto de necesidad y urgencia 320/2020 es el que establece la suspensión de los desalojos, el congelamiento de los alquileres y la prórroga de los contratos. Todo esto hasta el 30 de septiembre. Pero, ¿a quiénes beneficia? No todo el mundo es beneficiado por esta regulación. No obstante, el universo de los favorecidos es amplio. No es como en otras medidas, es mucho más amplio. Pero los primeros favorecidos son quienes ocupan inmuebles urbanos o rurales, pero con destino a vivienda única del titular del alquiler, su familia o sus sucesores, sus locatarios. Es decir, protege a los vulnerables. Además, se tiene en cuenta a las personas que viven en hoteles o alquilan viviendas, siempre con el destino de habitación para él o su familia. Se incorporan como beneficiarios los inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, como así también los inmuebles rurales que son trabajados por la propia familia. Una buena para los monotributistas, pues también si alquilan, si tienen un contrato de locación de un inmueble que está destinado a prestar sus servicios para la industria o el comercio, también son beneficiarios de este decreto. Los inmuebles alquilados por profesionales para el desarrollo de su profesión liberal también se encuentran beneficiados por las medidas establecidas en el 320/2020. Para finalizar, vamos a aclarar que también se encuentran beneficiados los inmuebles alquilados por las cooperativas, las mutuales, para sus fines y, por supuesto, los inmuebles alquilados por las micropymes o las pymes con miras a la producción de sus bienes o servicios. Aclarado quiénes son los beneficiarios, vamos a lo importante del decreto. Lo primero es decir que hay suspensión de desalojos. ¿Qué significa? Que a partir del 20 de marzo y hasta el 30 de septiembre no pueden ejecutarse las sentencias de desalojo. Quedan suspendidas. Hay que tener en cuenta que las garantías siguen vigentes, no se eliminan porque venza el plazo del contrato. ¿Por qué? Porque este decreto prorroga los contratos hasta el 30 de septiembre. ¿Qué significa esto? Si tu contrato vence dentro de 10 días o un mes o 2 meses, tenés la opción de quedarte hasta el 30 de septiembre porque el contrato se prorroga con las mismas cláusulas, salvo las modificadas por este decreto. Ten en cuenta que si querés terminar antes o dar por finalizado antes el contrato, podés hacerlo, pero tenés que notificar con 15 días de anticipación al locador para que pueda tomar las medidas lógicas o intentar alquilar nuevamente la vivienda o el local. Una aclaración importante con respecto a la suspensión de desalojo. La suspensión de desalojo tiene en cuenta la falta de pago, pero no otras causales. Por ejemplo, si el inquilino destruyó la propiedad, la dejó abandonada, bueno, en ese caso proceden las acciones de desalojo. Por supuesto, hoy la justicia está paralizada y así que hay una virtual parálisis de todos los procesos, incluidos estos, pero poco a poco se están retomando y era importante aclarar que esto tiene que ver con la cuestión de la crisis económica. La ratio, la razón
de esta normativa es esa, la situación económica por la que atraviesa el país y por supuesto cada uno de los ciudadanos, motivado en esta situación de pandemia. Bien, y por fin llegamos al tema más consultado en estos días, que tiene que ver con el congelamiento del precio de la locación, es decir, de lo que cada uno paga por alquiler. Lo primero a aclarar es que se congela el canon locativo, no otras prestaciones, por ejemplo, impuestos. En ese sentido, aunque uno le deba pagar al locador los impuestos para que éste los pague, no se congela, solamente el canon locativo. ¿Desde cuándo se congela? Se congela el valor del canon de marzo y hasta el 30 de septiembre. Por supuesto que aquí puede haber una diferencia, porque puede haber acuerdo de partes donde se establecían distintos precios. En ese caso, las diferencias se pagarán a partir del mes de octubre, es decir, con el canon locativo de octubre, con el alquiler que pagás en el mes de octubre, en 3 y hasta 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. De esa manera, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende y se calcula que en este periodo tal vez logremos salir de la pandemia y todos ponernos nuevamente a trabajar, que empiece a girar la rueda de la economía y podamos afrontar las deudas que de alguna manera nos quedaron por esta situación especial que vive el país. Un tema importante que trata este decreto tiene que ver con la bancarización. La parte locadora tiene 20 días para notificar al locatario, al inquilino, los datos necesarios para que esta persona pueda pagar vía cajero automático o vía la red Link. ¿Por qué? Porque el objeto es que cada cual se quede en su casa, entonces tengan que salir lo menos posible. Esta es una buena medida, pero los bancos deben funcionar si no hubiera cuentas previas ya. Si la hay, no hay problema, porque simplemente se le notifica al inquilino, se le pone a disposición esta cuenta para que proceda a depositar o a transferir, o el método que crea más conveniente. Buena medida. Aquí debemos dar ya sí nuestra opinión. La Argentina desde el siglo XX ha recurrido varias veces al congelamiento de alquileres, e incluso los contratos tienen previstos, dado la experiencia histórica, porque esto viene desde Irigoyen, algunas formas para resolver los conflictos en caso de que ocurra esto, que una disposición de orden público obligatoria para las partes disponga, por ejemplo, el congelamiento. Debemos decir que todas las cláusulas que hayamos firmado ceden ante este decreto de necesidad y urgencia, que, como ustedes saben, tienen la fuerza de una ley que produce modificaciones a la ley, y en este caso claramente establece que es de orden público. Es sencillo para decirlo, es obligatorio para todas las partes. Por lo cual, si te encontrás en esta situación, hay que remitirse a este decreto 320 de este año, del año 2020, que tiene características claras de decreto de emergencia. Ya a esta altura creo que no hace falta explicarlo tanto, pero no obstante te dejamos aquí un link donde podés ver de qué se trata la emergencia, un video que hemos hecho, y entender que la emergencia posibilita al gobierno dictar estas normas de congelamiento del precio del alquiler a marzo hasta el septiembre, de prórroga de los contratos que vencieran en este periodo. Obviamente, como dijimos, el locatario puede tomar parte o toda esa prórroga, pero si toma una parte y se retira antes, lo debe notificar con un plazo de antelación de 15 días, y
establece también la forma de pago de las diferencias que hubiera de 3 a 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Eso era una norma que llevó tranquilidad a mucha gente. Pero hay una excepción. La excepción es cuando el locador se encuentre en estado de vulnerabilidad. Vamos a explicarlo sencillito. Se encuentre peor que el inquilino. En ese caso, esta norma cede, por lo cual aconsejamos a todos que nos consulten si se encuentran en esta situación, tanto una parte como la otra, porque va a haber que resolverla con mucho diálogo, con mucho consenso y ambas partes poniéndose de acuerdo. Acuérdense que los tribunales están parados, van a empezar a funcionar lentamente, pero muy lentamente. Como siempre, si te gustó el video, si te quedaron dudas, le das like primero, lo compartís en tus redes, nos pones un comentario, nos preguntás y te vamos a contestar. Inclusive tenés el WhatsApp, tenés el Facebook, el Twitter, el Instagram de nosotros para que te puedas comunicar. Pero, ¿sabes? Suscríbete, hacelo, te necesitamos para seguir haciendo estos videos. Gracias.